Muy bien, como les decía, mi nombre es Claudio Hornig, experto en biodescodificación, constelaciones familiares, coach profesional también. Y en el día de hoy, la masterclass que nos convoca se llama Adaptación o Enfermedad y cómo nuestro cuerpo actúa con una inteligencia cuántica. Bonito nombre, soy súper creativo para los nombres, así que, claro, suena como wow, ¿no? Pero la verdad es que todos tenemos esa misma capacidad, ¿ok? ¿Cuál es esa misma capacidad? Esa capacidad de adaptarnos frente a todas las circunstancias. ¿Y por qué tenemos esa capacidad? Porque tenemos un cuerpo físico, un cuerpo biológico que tiene cualidades cuánticas. Lo cuántico es algo que tanto se habla en estos tiempos, ¿no? Sobre todo desde la física cuántica, donde lograron los científicos desapegarse un poco de la ciencia tradicional y empezar a explicar lo que antes era inexplicable, y a través de la ciencia. Y es ese tipo de ciencia, la más moderna que tenemos hoy en día, desde la física, la química y la biología, que ha establecido el acuñado término de cuántico. No es un concepto holístico, no es un concepto de terapias integrales, lo cuántico es un concepto físico, ¿ok? De la física tradicional, de los científicos tradicionales. ¿Por qué les estoy dando este preámbulo? Porque nosotros, y espero que esos mismos físicos y biólogos comiencen a comprender cada vez más que tenemos un cuerpo biológico cuántico también. Eso quiere decir que cada una de las células que componen nuestro cuerpo tienen una capacidad cuántica. ¿Y en qué términos? Cuántica en el término de poder recopilar información. Cada una de nuestras células tiene componentes de ADN que hacen que se puedan diferenciar unas células de otras, hacen que nuestra piel sea más blanca, nuestros pelos más oscuros quizás o más gruesos, seamos quizás de huesos más altos o más gruesos. No solo cada una de las células de nuestro cuerpo tiene esa información, sino que también posee información. Perdón, que si me trabo un poquito es porque estoy aceptando a personas que están entrando por ahí y soy monofocal, entonces me disperso un poquito. Lo que les quería decir, cada una de las células de nuestro cuerpo entonces tiene una gran cantidad de información y que no solo es información biológica de nuestro ADN, sino que también es información de nuestra vida. Nuestro cuerpo entonces termina siendo el libro de nuestra vida. Y las manifestaciones biológicas que el libro de nuestra vida tenga tiene que ver con la información que este libro contiene. Punto. Entonces, cuando nos duele una rodilla, nos duele el codo, nos cuesta caminar, nacemos quizás con alguna condición especial, tenemos nuestro cerebro agotado, alguna insuficiencia renal crónica, la enfermedad o adaptación que sea, va a ser reflejo de la información que está contenida en esas células en específico, ¿ok? Cuando hablamos de que nuestro cuerpo tiene una inteligencia cuántica, entendemos que el cerebro opera, manifiesta, controla o gobierna una serie de archivos que son nuestras células. Eso quiere decir que nuestro cerebro decide dónde almacenar la información. Nuestro cerebro funciona, chicas y chicos, de forma muy parecida a lo que hoy nosotros estamos entendiendo como un teléfono inteligente o un computador de alta gama. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay un escritorio, ¿ya? O sea, hay un cerebro que tiene dos tipos de hemisferio, tiene todo un sistema de cómo controlarse, pero a la vez tiene accesos directos a ciertas situaciones. Y que no tenga accesos directos a otras situaciones no quiere decir que la información no esté, simplemente quiere decir que está contenida en otras carpetas con accesos no directos. Esos accesos de información no directa son todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿No les parece maravilloso eso? Entonces, la célula de esta uña que estamos cortando constantemente, la célula de nuestro pelo que cada vez está más cano, la célula de nuestra musculatura de la espalda que nos está recordando el dolor, comillas, de la carga que podemos llevar en la vida, nos está manifestando la información que tiene contenida. Entonces, cuando traducimos la enfermedad
a lo que nosotros llamamos la lógica biológica, aunque suene un trabalenguas, pero existe una lógica dentro de la biología, por eso se llama biología, ¿ok? La lógica de la vida. ¿Y cuál es esa lógica biológica que nosotros en biodescodificación buscamos encontrar? Cha, 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 chan. Que tiene que ver con que la información contenida en nuestras células siempre, perdón, un poquito, vamos a mutear ahí. Eso, muy bien, perfecto. Chicas y chicos, cuando quieran hacer cualquier tipo de pregunta, simplemente abren micrófono y lo preguntan, ¿ya? Ok, estábamos hablando entonces de la lógica biológica, ¿ok? Entonces, cada una de las células de nuestro cuerpo tiene almacenada información referida a la función biológica que esa misma célula tiene. Entonces, lo repito, quizá fue un poquito chino, se lo voy a repetir. La información emocional, la información del libro de vida que está contenida en la célula de mi pelo, va a hacer referencia a la funcionabilidad que mi pelo tiene. Es como la genética sí y no, ¿ya? O sea, es como la genética porque es un compilado de información, claro que sí, pero lo que yo les estoy tratando de decir es cómo poder saber qué información está ahí dónde. O sea, lo que analizan los genetistas en el ADN es lo que yo les estoy tratando de hacer entender desde la biodescodificación y cómo la biodescodificación lo plantea. Entonces, la información que está contenida en mi pelo, que cada vez está más cano, como les decía, tiene que ver con la funcionabilidad biológica que el pelo tiene. ¿Cuál es la funcionabilidad biológica que tiene el pelo? Proteger y preservar la temperatura. Mi pelo está más cano en el sector de la cabeza, no en otro sector, por ejemplo. Entonces, la información que va... ¿Se escucha, Lucas? ¿Sí? Avíseme ahí. ¿Se escucha bien? ¿Perfecto? ¿Se quedó un poquito pegado? ¿Me escucha bien? Ahora sí, pero Avísenme, quedó por favor, pegado por ahí, un por el minuto. chat. Ahora sí. Ahora sí, pero había Sí, se quedado quedó pegado. pegado, se me dijo. Entonces, el ejemplo que les estaba dando, gracias Constanza, el ejemplo que les estaba dando es que la funcionalidad del pelo que tengo en mi cabeza se refiere a la protección y la mantención de la temperatura, ¿ok? Y la cabeza, que es la zona donde está el pelo, se refiere a lo que la cabeza implica, ser el líder, ser la cabeza de la familia o estar más arriba de. ¿Ok? Si se queda pegado de repente, sí lo sé. Avíseme, por favor, cuando se quede pegado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la información que va a estar recopilando mi pelo de mi historia de vida? Va a ser la información donde yo no me haya sentido protegido por el líder de mi familia, o sea, por mi papá, por ejemplo. No todos los líderes de la familia son los padres, por favor. Hay muchas madres que son los líderes de la familia. En mi caso, sí es mi papá masculino genérico. ¿Ok? Entonces, la historia que yo tenga con él va a estar reflejada en mi pelo, en la información que tenga en mi pelo. Yo tengo problemas de caspa, problemas serios de caspa. La caspa es un hongo que de alguna manera quema, o sea, come las células muertas, y yo, sinceramente, tengo un problema con mi papá, una distancia importante con mi papá, por eso se manifiesta la caspa en la cabeza referida al pelo. ¿Se entiende un Perdona, poquito lo que es o la sea lógica que, biológica? por ejemplo, si a uno se le cae el pelo, ¿eso significa algo? Si tienes más Justamente, cana o menos cana. Por ejemplo, yo soy, para justamente, la edad que todo, tengo pocas canas. O si justamente. tuviera más, Justamente, Constanza, súper buena tus aclaraciones. Voy a responder una preguntita del chat y te voy a responder a ti. La caída del pelo tiene que ver entonces con cómo me siento en una relación fría con el que fue el líder de mi familia.
o en el caso de las mujeres, quizás también el líder de la familia puede ser el esposo. Si está la pérdida del cabello, quiere decir que está bajo el volumen. Voy a hablar más fuerte entonces. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Sí? Sí, Perfecto, ok. Con respecto a la caída del pelo, son varias las hipótesis que podemos plantear. Una de ellas es el conflicto de la desprotección referido al líder de la familia. ¿Ya? Tenemos que saber, insisto, que hay muchas familias donde los líderes son la mamá y no el papá, ¿ok? Cuando estamos casados y resulta que tenemos una pareja que tiene mucha más fuerza que yo, esa mujer o hombre que tiene más fuerza que yo va a ser el líder de la familia y quizás puede ser un problema referido con que me siento desprotegido de ella o de él, ¿ok? En el caso tuyo, Constanza, por ejemplo, de la poca cantidad de canas comparada con la edad que tienes, ¿ya? También puede ser referido a un conflicto de querer estar todavía vigente en la conquista amorosa, porque las canas suceden cuando uno se va poniendo más viejo, cuando uno ya está asumido en la vida que tiene. En cambio, cuando no hay existencia de canas, que también hay cosas que son genéticas, digamos ahí, se refiere a estar como todavía vigente en la conquista. Ya todavía está mi pelo ahí dócil, sensual, para poder atraer a cualquier hombre o a cualquier mujer independiente de cuál sea tu género, ¿no? Primero muerta que sencilla. Por ejemplo, antes muerta que sencilla, algo así. Sí. Entonces, existe, como les decía, esta lógica biológica. Dimos un ejemplo muy sencillo. Cuéntenme, ¿quién está hablando? Yo, la Beni. Hola, Claudio. Hablen. Hola, Bernie, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame. Llegué un poquito atrasada. Y al revés, No hay problema. por ejemplo, yo es como la persona que estaba consultando, o sea, yo tenía como 27 años y tenía ya, pero muchas canas. Claro, a mí me pasa algo parecido. Yo soy re joven y tengo el pelo súper cano. En mi barba se notan montones. Se refiere, esperen un poquito que estoy aceptando a gente. Aceptar todos, perfecto. Se refiere a la condición de despigmentación del pelo que produce que el pelo se empiece a poner blanquecino, se empieza a poner color cana, digamos, tiene que ver con una falta proteica. La proteína tiene que ver con la fuerza de la vida o tiene que ver con la relación al papá. Volvemos entonces al tema de que más que muchas veces es referido a la situación de papá. Entonces, cuando nos estamos poniendo canos de forma muy temprana, digamos, tiene que ver entonces con una situación de que me siento lejano a papá, ya no siento la protección de papá o ya papá no puede protegerme. ¿Ok? Ahora, es súper importante. Porque ya es súper importante que se lo digan. Ya estaba desprotegida de mi papá y a la vez con la persona que me casé, obviamente que era 100% líder. Claro, ¿ves? Así van pasando las cosas y nos vamos poniendo blancos sin tener mayor responsabilidad. Claro, bueno, por eso no era un buen líder, pero él la llevaba. Claro, por eso les decía que nuestro cuerpo actúa bajo una inteligencia cuántica y cada una de nuestras células tiene guardada información de nuestra vida, de lo que nos pasó, de lo que nos dolió, de las experiencias. Y cuando nos enfermamos no es más que la manifestación de esa información misma, porque esa información emocional, la desprotección puede abordar. Alicia, yo te invito a que me hables nomás, por favor, porque me cuesta más leer, ¿ya? Así que, Alicia, por favor, te invito a que abras micrófono y tus preguntas las hagas ahí en directo, porfa, ¿ya? Por favor, porque me cuesta más leer el chat y me desconcentro con lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, te lo agradezco, gracias. Maravilloso, ahí estamos aceptando. Entonces, cada célula de nuestro cuerpo tiene información y cuando nos enfermamos, esa información
es la que está manifestándose de forma simbólica como enfermedad, incluso sea la enfermedad que sea el síntoma que sea, inclusive las virales, las bacterianas o los hongos que uno podría decir, pucha, es que, no sé, fui al hospital y estaban todos con COVID y obvio que yo me tomé el COVID, ya, pero ¿por qué el COVID entró a tu cuerpo y no entró al cuerpo de quien te estaba acompañando? Esos son factores de información que tiene programado nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que gestiona toda esta información. Nuestro cerebro es el que sabe dónde está toda esta información. Y nuestro cerebro es el que ejecuta un plan de salvataje frente a la información que tiene. Como les decía, donde somos como un teléfono inteligente, nuestro cerebro ocupa y gestiona esta información y resuelve de la mejor forma posible. Yo sé que esto no va a ser fácil de entender, porque a nadie le gusta estar ni resfriado, ni con dolor articular, ni menos con un cáncer o una situación, no sé, un lupus, una cosa más grave aún. Pero aún así, en situaciones cualquiera, la manifestación de la respuesta cerebral, que es el mismo que genera la enfermedad, es lo mejor que puede hacer para resolver la información que tiene. Entonces la enfermedad no es más que la respuesta reactiva frente a un estímulo externo. La enfermedad así como tal, para la biodescodificación no existe. Como tampoco existe para la biodescodificación decir, no, es que me sané con biodescodificación. No, si la biodescodificación no sana nada. La biodescodificación solamente plantea que nuestro cerebro opera y gestiona la información que tiene, y la biodescodificación hace que ingrese nueva información a nuestro cerebro y que nuestro cerebro tenga que volver a ejecutar el plan de adaptación con una nueva información. O sea, como resetear un aparato telefónico o un computador. Es así como funciona la biodescodificación. Claudio, Cuéntenme, Beni. Claudio, y eso es como, por ejemplo, si yo me enfermé y eso como que reseteó el cerebro, corresponde como a los medicamentos que yo me tomé. No hay que ver. No te entiendo la pregunta. ¿Se me la puedes repetir, Beni? Yo feliz te la respondo. Por ejemplo, si yo me enfermé de X enfermedad y tú dices que después el cerebro tiene que como que resetear, ¿eso va a ser porque yo tomé medicamentos para mejorar esa enfermedad o no? Sí, no, porque claramente que cuando uno toma medicamentos también es una nueva información que está ingresando a nuestro cuerpo, ¿ok? Pero tenemos que saber que esa nueva información no es solo este remedio me sirve para sanar. De repente hay veces que nosotros mismos tenemos contradicciones con respecto a la toma de medicamentos. ¿Me entiendes? Tenemos creencias con respecto a los medicamentos. Nos ponemos a pensar, pucha, estoy tomando una tonelada de medicamentos y no me hacen nada. O leo los efectos adversos y después me empieza a doler la guata, empieza toda una seguidilla de cosas. Pero volvamos al tema y para no perderme en eso, Beni. Entonces, una enfermedad no es más que la reacción que tiene nuestro cuerpo frente a un estímulo externo, sea actual o sea un estímulo antiguo. ¿Ok? Y para poder entonces liberarnos de ese proceso que gestionó nuestro cerebro, es muy importante lograr poder dar una nueva orden a nuestro cerebro. ¿Ok? Pero tenemos que saber que hay muchos factores involucrados. Una enfermedad no es más que la reacción de nuestro cerebro frente a un estímulo externo, nuevo o antiguo. Y no es solo la reacción, sino que es la solución simbólica de aquello que no se pudo reparar de forma externa. Chan, chan. Ahí estamos admitiendo a gente de nuevo. ¿Ok? Eso en toda orden de cosas. En un resfrío, en un esguince, en una doblada de tobillo, en un codo o en ese amanecí con dolor de cabeza, por ejemplo. Cualquier
síntoma, cualquier manifestación biológica, incluso situación comportamental, va a ser la solución que encontró nuestro cerebro basado en la información emocional que contienen las células que están involucradas en dichos síntomas. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de un resfriado simple o un asma alérgico, pongamos el caso del asma alérgico que acaba de salir por ahí. ¿Ok? Cuéntame, Verónica, ¿cuáles son los síntomas del asma? Me imagino que es una situación particular tuya. Cuéntame, Verónica, ¿cuáles son los síntomas que tienes con el asma alérgico? Básicamente es que empiezo a tener dificultad para respirar. O sea, la capacidad... Básicamente dificultad para respirar. La capacidad de respirar disminuye. ¿Okay? Y en la noche... ¿Cuándo te sucede esto, Verónica? En la noche, siempre en la noche. Okay. Cuando me acuesto, digamos, cuando estoy en forma boca arriba. Cuando estás boca arriba, ok. Entonces ahí sabemos, desde lo que estamos aprendiendo hoy día, que las células que pudieran estar relacionadas son todas las células que tienen que ver con el aparato respiratorio, sobre todo con los alveoles pulmonares, porque Verónica nos está diciendo que le falla, digamos, la capacidad respiratoria, ¿ya? La función biológica en específico de la respiración tiene que ver con los alveolos pulmonares, ¿ok? Entonces, cuando a mí me está, como Verónica dice, fallando la capacidad respiratoria, la respiración es lo único que nos mantiene con vida. ¿Ok? Eso es súper importante de darle la aclaración porque podemos pasar un par de días sin tomar líquido, podemos pasar más días y semanas incluso sin comer, pero sin respirar no pasamos más de 5 minutos. Entonces, es la respiración lo único que nos mantiene vivos, ¿ya? Entendiendo eso, la información que está contenida en los alveolos pulmonares tiene que ver con la comunicación respecto a la vida. Esas experiencias de vida, por ejemplo, donde yo temí por mi vida, donde yo me asusté, pensé que me podía morir, ¿ok? Son informaciones emocionales que están contenidas en los alveolos pulmonares, ¿ok? Entonces, algo debe haber sucedido en la vida de Verónica. Seguramente algo tiene que haber sucedido en la noche, quizás en su infancia, referido a alguna situación de algún fallecimiento o algún miedo a morir, que hoy lo recuerda en cada noche, manifestando entonces nuestro cerebro, o sea, su cerebro, la solución de este recordatorio. Es tan importante y tan impactante esto que seguramente sucedió, que está contenido ahí como información, que Verónica necesita recordarlo noche tras noche. Entonces, cuéntame, Verónica, ¿te hace sentido algo de lo que te he dicho? Tenía problemas con el micrófono. Puede ser, bueno, mi padre, cuando yo era muy chica, mi padre murió. Y como el momento en que reflexioné sobre eso era de noche. Justamente, ¿ves? Entonces lo que sucede hoy día es el recordatorio de esa situación que seguramente en esa meditación que hiciste te dio mucha pena. Me refiero en ese minuto en el minuto que lo comentabas, ¿no? No que te hayas puesto a meditar del tema. Entonces lo que te está sucediendo hoy día, noche tras noche, es el recordatorio de lo importante de ese aprendizaje, ¿ya? Entonces te invito, Verónica, a que cada vez que te aprontes a dormir, celebres la vida, respires hondo y profundo, tomes conciencia de que estás viva y te repitas a ti misma, si quieres frente a un espejo, que tú misma te das el permiso a vivir. ¿Me entiendes? Ya. Esa es una frase muy sanadora que puedes practicar diariamente. Mirándote al espejo, mira tu cara, tócate el pecho, tócate tu cuerpo, siéntete viva.
Es importante que te sientas viva, porque lo que te está sucediendo en la noche es un recordatorio de la muerte, de lo frágil que es la vida. Es como que cada noche tú temieras o se recordara que algo puede pasar con tu vida basado en lo que le sucedió a tu papá. Entonces hay una alianza todavía, un recordatorio, y muchas veces podemos apostar también a un duelo no suficientemente bien resuelto respecto a esta situación. Porque las alergias son recordatorios de eventos precisos siempre. Gracias. Y los niños que sufren alergia, Ingrid, depende de la edad. Si los niños comenzaron las alergias a muy temprana edad, tiene que ver con informaciones emocionales que acarrean de papá o de mamá. Bebé, entonces, de mamá. Son informaciones emocionales que tienen que ver directamente de mamá, que los chicos, los bebitos simplemente están copiando, ¿ya? Porque ellos todavía no tienen experiencia de vida como para tener información propia suya de su misma vida o del nacimiento, justamente, como dice Pilar. Se puede constelar, se puede trabajar, se puede biodescodificar, y eres tú, Ingrid, si es tu bebé, quien tendría que hacerlo, ¿ya? Es la mamá quien puede resolver ese problema. Alicia Holguín, ¿tenías la manito digital levantada? Abre el micrófono nomás si quieres hacer alguna pregunta, ¿ya? Sí, Y hola, todos los que quieran Claudio, hacer buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Tengo apagado Te la escuchamos. cámara porque no tengo muy buena señal, ya por eso la voy a mantener apagada. No hay problema, no te preocupes. Ya, mi pregunta es Te que tú has escucho. hablado de enfermedades físicas, pero las enfermedades psicológicas, por ejemplo, una depresión, crisis de pánico, ¿se pueden abordar también desde la biodecodificación? Por supuesto que sí. De hecho, iba a aprontarme a hablar un poquito sobre eso, porque es muy sencillo poder establecer esta lógica biológica con síntomas que también son más sencillos, ¿no? Así hablamos incluso de las canas, o sea, ¿qué es más habitual que tener cana? O quizás podíamos hablar de las espinillas. Hola, Ale, ¿cómo estás? Ahí está saludando. Pero cuando hay enfermedades que son más graves, ¿ya? Enfermedades que son quizás síndromes o conjuntos de muchos síntomas, también estamos hablando de que nuestro cerebro está comandando una macro solución, ¿ok? Okay. No es solo una solución. Como el caso de Verónica, las alergias son bastante sencillas porque simplemente son recordatorios de una situación en específico que simbólicamente está referido al alérgeno o a Claudia, cuando se le provoca la alergia. Okay. Déjame terminar, por favor, para no perder la idea. Entonces, cuando estamos con un cáncer, un lupus, incluso una bronquitis, por ejemplo, estamos hablando de una macro solución. Eso quiere decir que son bastantes los conflictos que mi cerebro está a la vez con una sola solución, solucionando varias situaciones, ¿ok? Y eso pasa justamente con las enfermedades mentales o trastornos comportamentales o depresión, ¿ok? Sucede que son tantos los conflictos emocionales que estoy resolviéndolos de una sola forma, y esa mejor forma es cambiando mi personalidad, viviendo una vida desde un prisma diferente al que antes hacía. Siempre un trastorno de personalidad tiene un antes y un después. De algún evento comenzamos a vivirlo de tal o cual forma. Y es una macro solución. O sea, ¿se puede trabajar en constelaciones familiares o en biodescodificación? Evidentemente que sí, pero son de esas cosas que hay que irlas viendo por partes. La depresión no es solo pena. La depresión también es abandono, la depresión también es rabia, la depresión también tiene el conflicto de víctima y un montón de otros conflictos asociados. Cuando empezamos a juntar más peso también, cuando nos empezamos a hacer más gorditos, la grasa, por ejemplo, tiene una funcionalidad biológica súper importante: protección. Protección y almacenaje de reservas. ¿Ok? ¿Sabían ustedes que con una cintura de unos 5 o 7 centímetros extra, digamos, de lo que debería ser nuestro peso, puede protegernos incluso de un ataque de una bala?
así de potente es cuando estamos gorditos, ¿ya? Entonces, cuando estamos gorditos, es una macro solución de muchos eventos en nuestra vida, donde nos sentimos atacados, donde no nos sentimos vistos, donde nos sentimos desprotegidos, y así podemos hablar de 8 conflictos diferentes que se solucionan juntando más grasita. Por eso no son cosas tan sencillas de poder trabajar en biodescodificación, porque hay que irlo haciendo parte por parte, por parte, por parte. ¿Ok? Había una pregunta por ahí en el chat. Les recuerdo que por favor me la digan. Beni también quería hablar y Claudia Pimentel está con la manito levantada. Te escucho, Beni. Mientras leo ahí el chat. Ya, lo que yo estaba pensando es que si el tema de dejar de respirar es digamos, lo más importante, y no podemos morir. ¿Qué pasa con los bebés que mueren de muerte súbita? Porque se supone que ellos dejaron de respirar, ¿verdad? Justamente, tiene que ver con un conflicto de mamá en ese minuto y también es una macro solución. Imagínense lo impactante que debe ser para el cerebro de ese bebé decidir como lo mejor que puedo hacer es dejar de existir. O sea, en eso hay una información muy potente de no tener permiso a vivir, de seguramente la mamá no siente el permiso de vivir ni siente el permiso de ser mamá. Entonces, este bebito recién nacido, sin ninguna todavía experiencia propia, su cerebro decide con las emociones que ya acarrea, que hereda, que lo mejor que puede hacer es dejar de existir. Tremendo. Es tremendo, pues, es así, es así. Es muy tremendo, Beni, yo sé que lo entendió súper bien. Es muy tremendo, yo le quiero poner énfasis, es muy tremendo darse cuenta que nuestro cerebro hace lo mejor que puede hacer. Y de verdad es lo mejor. Y nuestro cerebro tiene tanta cantidad de información que sin lugar a dudas toma la mejor determinación que puede tomar frente a los estímulos que se le están presentando y con la experiencia de su propia vida. Claudia Pimentel, cuéntame, y después ahí respondo lo de la L5 y L4 del dolor de espalda. Me quedé pensando cuando usted dijo sobre los bebés que no traen información y es información de las mamás. ¿Hasta qué edad es de las mamás o cómo uno diferencia si es de la mamá o del papá? Súper buena pregunta, Claudia, te la agradezco montones. Está lo que se llama el concepto del proyecto sentido, ¿ya? El proyecto sentido es la información que está entregada al bebé incluso desde un año antes de la gestación del bebé y es la información referida a los deseos y a las proyecciones que tenía tanto papá y mamá con respecto a ese bebé y con respecto a su vida, ¿ok? Ese es un primer cúmulo de gran cantidad de información. Otro gran porcentaje de información lo tienen los niños a través de lo sucedido en el embarazo y sobre todo en cómo reacciona mamá frente a los estímulos que sucedieron durante el embarazo. ¿Ok? Entonces ya el niño nace primero, antes que todo lo que te dije, con la información de nuestros ancestros, con todo lo que a nuestros abuelos, bisabuelos les sirvió para sobrevivir. Únicamente esa información, no otra. Toda la información que a nuestros ancestros les sirvió para sobrevivir, nosotros la traemos. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Por qué digo que es importante? Porque entonces, por ejemplo, a ver, si tuve una abuela que tuvo que escapar de una violencia intrafamiliar, por ejemplo, yo voy a tener la información de que es mejor escapar frente a una situación de violencia, por ejemplo. ¿Ya? Así de potente. ¿Ok? Esa es una información de base. La otra información de base es, como te decía yo, lo que se refiere al proyecto sentido. Nosotros ya nacemos entonces con el vaso medio lleno de bastante información. ¿Ok? Después de eso, las enfermedades que le sucedan a los niños, más o menos hasta los 3 o 4 años de edad,
son referidas directamente a la relación y a la emocionabilidad que tiene mamá. De los 4 o 5 años a los 7 u 8, referidos a la información de la relación con su papá, esté presente o no esté presente. ¿Ok? Porque que no esté presente no quiere decir que el niño no se relacione con él, porque lleva su ADN, porque igualmente siente. Y de los 8 o 9 años hasta la prepubertad, digamos, hoy en día está siendo los 11, 12, 13 años, depende el ingreso ahí hormonal, tiene que ver con la información emocional de su entorno más directo, o sea, de la familia, del barrio, del colegio. Cuando tenemos un chico de 10 o 12 años de edad que, comillas, está presentando una información, tenemos que saber qué le está pasando a ese niño en el colegio, en el trayecto al colegio, en la relación con el abuelo que lo cuida, con los hermanos, y va a estar enfermo por la información emocional que está contenida, comillas, en ese mundo. Y cuando ya nos hacemos más grandes, cuando ya nos hacemos adolescentes, de los 15 o 16 años en adelante ya es referido, si nos enfermamos, ya es referido a la información propia de lo que hemos capturado en nuestra propia vida, de nuestro, digamos, propios sentimientos, de nuestras propias creencias y nuestra propia capacidad, digamos, de raciocinio. ¿Ok? Los dolorcitos de espalda son informaciones de la L4, L5, son informaciones que tienen que ver con desvalorización muchas veces en el hacer o muchas veces desvalorización sexual. ¿Ok? No tiene que ver con las cargas emocionales que muchas veces es lo referido a la espalda, porque esas, en específico, la L4 y la L5, hablan directamente de la información sexual y muchas veces de la desvalorización sexual que como mujer puedo estar sintiendo porque quizás fui víctima de una infidelidad, porque quizás mi marido no está o mi pareja no está o no tengo pareja. De alguna manera se provoca una desvalorización sexual y es eso lo que se manifiesta a modo de dolor y es esa la información que está contenida en esas partes específicas de la columna. ¿Ok? Y ahora, entendiendo todo este preámbulo que para mí era muy interesante de poder comentarles, decirles que entonces no solo la enfermedad, cualquiera sea, no solo es una solución y la mejor solución que puede plantear nuestro cerebro, sino que es nuestro don de tener que adaptarnos constantemente. Cada célula biológica, sea de una planta, sea de un perrito o sea de nosotros mismos como seres humanos, tiene solo dos cosas que puede hacer en la vida, dos misiones. Una va primero que la otra. La primera misión es sobrevivir el máximo de tiempo posible. Cada célula, y nosotros somos millones y millones de células, un conjunto de millones y millones de células. Cada célula de nosotros tiene como única misión, como primaria misión, sobrevivir el máximo de tiempo posible. Y como segunda misión, poder descargar la información de su experiencia de vida. Se corta, Claudito. En No se escucha bien, se corta. Sí, está pegado. ¿Me escucha? Me pegué, lo sé, se pegué. ¿Me despegué? ¿Ahí sí? Parece. ¿Me escucho bien? Sí, ahí sí. Ahora ahí sí. sí. ¿No? Ahora sí, Ah. ahora sí. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? ¿Perfecto? ¿Ahora sí? Ahora me despegué. Perfecto, entonces. Ok, entonces, lo que les quería decir que, entonces, la enfermedad es un proceso de adaptación. ¿Ok? Cualquier enfermedad que sea, cualquier manifestación biológica es la forma y la mejor forma que está encontrando nuestro cerebro con la información que tiene y que ya supimos que es mucha para poder adaptarnos de la mejor manera posible a las circunstancias que estamos viviendo hoy. Entonces, por ejemplo, cuando nos esguinzamos, ¿ustedes saben lo que sucede con un esguince? Es muy mágico.
Cuando uno se esguinza y muchas veces se rompen ligamentos, por ejemplo, o hay una quebradura inclusive del hueso, el hueso lo que genera como solución, como comillas, pegamento, cuando nos dicen no se mueva la bota, por favor, porque el hueso se está pegando, eso es real, pero ese pegamento es extra fuerte. Ese hueso que alguna vez fue quebrado queda más fuerte que el hueso natural. Por eso yo creo que ustedes entiendan que es la mejor solución frente a una situación simbólica, porque cuando yo me tuerzo un tobillo tiene que ver con que yo estoy en ese minuto pensando qué dirección voy a tomar en la vida y estoy en una duda. Por eso el tobillo hace así, es como que se mueve así, como que rota, porque tiene que ver con la información de qué dirección tomo en la vida. ¿Me entienden? Alejandro, cuéntame. Alejandro Salinas y después escuchamos a Pilar. Y Hola, ¿cómo parece que estás, en el chat Claudio? había una pregunta. Buenas noches a por todos. ahí. ¿Se escucha? Jaime Alejandro Salinas, te escuchamos. ¿Se escucha? ¿Aló? No está. Pilar, te escuchamos. Ahí apareció Jaime. Sí, se escuchaba, escucha, no? Alejandro. ¿Me escuchaba ya? Bueno, una Jaime, de está las muteado, po. Sácate el mute. Ay, no Me olvidó aparece muteado tampoco. Pero no te escuchamos, Jaime. Yo sí lo escucho. Sí, yo también lo escucho. Bueno, ¿Me ahí escucha? resuelve por mientras le voy a contestar la pregunta que tenga Pilar, pero voy a estar atento a que puedas hablar, Jaime. Trata de solucionar ahí lo del audio, ¿ya? Te escuchamos, Pilar. Ojalá. Te Ya. escucho, acostumbrado a estar Yo- con la Paula, hablo en plural todo el rato. Te escucho, Pilar. Ya, yo tengo una consulta bien específica. Mi hija hace Hoy como tampoco 4 te escucho, años. Pili. No, ¿Qué onda? que yo lo tengo, no estoy. Claudio, Yo sí lo escucho. Te escucho Claudio, perfecto. eres tú. Nosotros Eres tú. escuchamos. Chun, chun, chun. ¿Me escuchan Parece que ustedes eres a tú mí? el que no escucha. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí. Sí, sé que soy yo, no sé qué pasa. ¿Qué pasó? Un duende. ¿Me escuchan a mí? Sí. Sí, Mm, Sí, Jaime. ya, ¿Me gracias. escucho? ¿Ustedes? Sí, nosotros sí. Hablando, sí, se me escucha. Yo los veo Sí. pegados ahora. Dale, Sí, Jaime. escuchamos todo. Ya, ¿Hay ¿me alguien, escuchas, por Claudio? favor, para ustedes? Claudio, ¿me escuchas? Parece que no te escucha. No. Jaime, Ahí él sí. no te escucha, pero Ahí volví. nosotros te escuchamos. Jaime, ya, ahora sí te escucho, por favor. Se Ahora sí, me solucionó. escucho ya. Ya. Ahora sí, por fin, te lata esto. Buenas noches, Claudio. Te escucho. Hola, ¿cómo estás? Mira, hablando un poquito de las enfermedades que uno tiene, digamos, la genética o lo que uno se mentaliza, lo que está entendiendo. Yo trabajo en el área de salud. Soy conductor de ambulancia y me toca ver muchas personas enfermas. ¿Eso me puede también afectar o arrastrar Sí, esa? Jaime. Sí. Hay dos formas de las cuales nosotros recopilamos información. De una forma real o de una forma virtual. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros nos enfermamos por la vida misma que nosotros llevamos, o sea, los estímulos que nosotros recibimos, ¿ok? Pero también hay bastantes veces que nos enfermamos por el ambiente donde estamos trabajando quizás, o por lo que me estoy imaginando que me puede suceder y que no necesariamente es algo real. Es más, se lo voy a dar como dato, más del 95% de las cosas que pensamos que van a pasar y que nos causan miedo, no pasan. Y ese 95% nos enferma. ¿Me entienden? Entiendo. Perfecto. Esa era Así mi pregunta. que tienes que tener
mucho autocuidado, Jaime, en tu trabajo, ¿ya? Tratar de no sobreempatizar, ¿ok? O sea, está muy bien empatizar con el dolor del otro, pero no tienes que sufrir por el otro. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, sí. Entiendo Ok. eso es lo que quería saber un poquito, porque al final igual uno a veces llega con ese recuerdo, ¿cómo se dice? Digamos, puta, que fome lo que pasa. Sí, pues claro. Claro que sí, si eso sucede, es súper habitual en muchos trabajos, los abogados les pasa lo mismo, los psicólogos, ¿para qué decir? Ok, Pili, te escuchamos. Ya, mira, mi pregunta es, mi hija hace 3 años atrás, bajando un cerro, se quebró el pie, pero así como 4 fracturas, la tuvieron que operar, poner placas, pernos y todo el tema. Mi pregunta es, si ella va bajando el cerro y tiene este accidente, ¿esto también viene de nuestras células? Justamente, y también tiene que ver con la información que ella contiene, ¿ya? Tiene que ver entonces con un tema de dirección. Entonces, en ese minuto tu hija seguramente dudaba o no sabía qué dirección tomar en su vida. Seguramente sentía que las cosas estaban sucediendo muy rápido porque le pasó en bajada, ¿ya? Y seguramente también tenía que ver con además, con alguna situación de algún tipo de sacrificio que ella tendría que hacer por la decisión que estaba tomando, ¿ya? Porque ella deja de estar en la cima y le sucede cuando baja, o sea, cuando ella ya logra ciertos objetivos y la duda viene en qué sucede después de lograr esos objetivos. ¿Te hace sentido, Pili, lo que sabes de tu Me hija? hace sentido, y fíjate que después de eso se le abrió como un mundo distinto. Después de eso Que fue tomó el que decisiones, siguió. sin duda. Sí, Me ya. imagino que sí. Margarita Álvarez, te escucho. Estaba ahí con la manito digital levantada, Margarita. Margarita Álvarez. Sí, ahora abrí, tenía apagado el micrófono, disculpa, buenas noches. Mira, te quiero hacer dos Buenas preguntas. noches, cuéntame. Una, yo como a los 14 años me caí de un cuarto a un tercer piso por la escalera. Ya quedé con un TEC cerrado, estaba en la clínica y me quedó una discopatía cervical y una lumbar. Ok. ¿Ya? Ok. ¿Qué Eso edad también, tenías tú ahí, Margarita? 14 años. Ok. Ya. Y tu pregunta, eso también que te interrumpí, Sí, no o le sea, escuché también completo, tiene que disculpa. ver con, no sé, pues cosas que traigo de mi pasado, de mi... Sí, Margarita, todo, mira, para que quede más absolutamente claro, todo síntoma biológico, todo accidente, toda situación comportamental, todo problema con el jefe, problema con el vecino, justo el que se cruzó por ahí y me mandó unos garabatos porque no alcancé a frenar a tiempo, todo tiene que ver con cómo nuestro cerebro está gestionando la información que tiene y que contiene y cómo está reaccionando y buscando eterna adaptación. En ese minuto, pensando en que tú tenías 14 años, tendríamos que observar cómo este accidente funciona como una macro solución, o sea, son varias las cosas que soluciona a la vez, y alguna de ellas es referida a algo que estabas viviendo de manera impactante en tu entorno más cercano, quizás en el colegio, quizás con tu familia, con tus primos, con tu abuelita o en la casa, justamente. Sí, con mi ¿Qué mamá. hace que lo mejor que puede pasar es que te quedes en casa? Porque mira, ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene un accidente de este tipo? Primero, reposo, ¿no? Me imagino que te mandaron un reposo y bastante tiempo. Estuve como Tenemos 3 que meses entender entonces, hospitalizada. sin duda, entonces tenemos que saber por qué este cerebro buscó tener este descanso de 3 meses. O tener esta preocupación de los papás constante de 3 meses. ¿Me entiendes? Entonces, lo que tu cerebro buscó
provocó con ese accidente es quizás, estamos mandando muchas hipótesis y muy generales, quizás que papá y mamá volvieran a concentrarse en tu cuidado, quizás que estabas muy presionada por lo que estabas viviendo, entonces tu cerebro buscó una forma de poder descansar. Además, referido a situaciones de desvalorización, quizás no te estaba yendo bien en el colegio, te sentías presionada con el tema de las notas o alguna situación referida a no me están valorizando o no te están pescando tanto como a tus hermanos o alguna situación de ese tipo. Sí, Entonces, son varias las situaciones que tu cerebro sí. elige Lo mío para era generar este más, accidente. sí, lo mío era más de la casa, porque el colegio me encantaba ir al liceo, no tenía problemas. Pero sí en la casa tenía muchos problemas con la mamá. Sin duda que sí. ¿Ves? Entonces te Sí. das cuenta, Margarita, cómo cuando nos enfermamos tenemos que preguntarnos para qué, ¿ya? Y preguntarnos para qué es súper interesante porque ahí encontramos el meollo del asunto absoluto. Se dan cuenta, por ejemplo, cuando los chicos no quieren afrontar una prueba y se prepararon para la prueba y qué sé yo, y justo ese día amanecen y tienen dolor de guatita, ¿ah? y no quieren ir al colegio, y uno de repente los regalonea y no, me consigo el certificado, no te preocupes. Lo que su cerebro está buscando a través de ese dolorcito de guata, que es muy habitual, es poder aliviar una otra situación que lo mantenía, comillas, con un rechazo de esa situación que tiene que ver con el dolor de estómago propiamente tal. ¿Ok? Agradecido de que puedas exponer tu caso, Margarita. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra algo que quieran comentarme? Estoy absolutamente abierto a escucharlos. Yo te quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa con la gente cuando se quiere suicidar? ¿Cuando se quiere suicidar o cuando se suicida? No, Porque cuando se de quiere verdad son cosas suicidar. distintas. Cuando se quiere suicidar. Cuando hay un instinto suicida, tenemos que saber que está activado un trastorno de comportamiento importante, seguramente basado en una depresión, en una bipolaridad o algo. Entonces estamos hablando de que a través de ese acto que se busca realizar, estamos solucionando muchas cosas. Entonces, si yo no vivo, la vida del de al lado va a ser mejor. Si yo no vivo, dejan de sufrir. Si yo no vivo, dejo de sufrir yo. Cuando hay un instinto suicida, está la información en nuestro cerebro de que ya no puedo más con tanto dolor. Y que realmente no se puede más con todo esto. Entonces es evidente, cuando no se puede más con algo, se tiene que cortar, no encuentro otra solución. Imagínense lo que debe haber en un cerebro de una persona que se quiere suicidar, la información que debe haber contenida ahí para que él busque y entienda que lo mejor que puede hacer en su vida es no seguir teniendo la vida. Es así de impactante la vida y la información emocional que contiene esa persona que está pensándolo. Pero eso más bien como en el minuto, pero también puede venir de otras personas, de nuestros familiares o algo así. Por eso, sí, también. Por eso te digo, es una macro solución. O sea, acá estamos hablando de un cúmulo de situaciones, no solo lo que vive él. No solo lo que él vivió, hay muchos chicos hoy día muy usual y muy triste que suceda que a través del bullying que están viviendo terminan decidiendo suicidarse. Y muchos lo hacen. Pero no solo es el tema del bullying, es que también papá y mamá no estuvieron presentes, es que también tuvieron algún problema en el embarazo los papás. O sea, es una macro solución a muchas cosas que estaban ahí vigentes. No es solo lo del bullying es lo último, es la punta del iceberg, por ejemplo, dando ese ejemplo. Claudio, perdón, hablando de lo la mismo. macro solución, igual que el lupus. Te escucho. Que hablando que le dijiste a Pilar que eran dos cosas diferentes, el que quiere o trata de suicidarse con el que realmente lleva a cabo el suicidio. ¿Qué diferencia hay? Justamente. Bueno, la diferencia es que hay más información contenida aún
de lo dramático y de la macro solución en el acto de realizar lo mismo. Porque imagínate, como les decía, nosotros somos un conjunto de 1 millón de células que lo único que pretenden es sobrevivir el máximo de tiempo posible. Y con este acto, que es lo mejor que podemos hacer, queda sin efecto la misión de todas y cada una de millones y millones de las células que componen tu cuerpo. Entonces ahí hay una macro solución bastante más compleja que solo tener el instinto de. Es harto más complejo y ahí a niveles bien complejos. Ya, gracias. Pucha, cuánto lo siento, Claudio. Damián, con lo que nos estás contando ahí. Lo Claudio, escucho, cuéntenme. ¿y qué pasa cuando una persona se intentó suicidar y alguien lo salvó? ¿Qué pasa con respecto a quién? ¿Con el que lo salvó o con el que se intentó suicidar? Sí, pero el que se intentó suicidar. Aquí hay dos cosas que son recontra interesantes en lo que tú estás planteando, Beni, porque primero, el que lo salva actúa por instinto, actúa en ese mismo instinto de sobrevivir y ve que el otro está dejando de sobrevivir, entonces es un instinto, ¿ya? Eso primero, pero es importante destacar. ¿Y qué pasa con el que se intentó suicidar? Y no es que pase algo, simplemente recibe una nueva información referida a que alguien lo salvó. Tendríamos que saber, Beni, cómo sintió esta persona el ser salvada. Porque puede ser que lo haya tomado muy a mal, porque no dejaron que se cumpliera lo que estaba pretendiendo hacer, o puede que se lo haya tomado muy a bien y haya sentido o pensado que casi fue una obra divina y fue una nueva oportunidad de vida que le dio. La información contenida en ese evento va a depender de cómo se vive, y cómo se vive va a depender de la información contenida en ese cuerpo que fue salvado. ¿Me entiendes? Entonces puede tomarse de muchas formas, no podemos generalizar. Pero puede ser tan extremo como que le dé rabia y que intente patear al que lo salvó porque no lo dejó hacer lo que quería, cumplir su compromiso, digamos, o lo que pretendía hacer. O puede ser todo lo contrario, que sienta que es una nueva oportunidad de la vida y se vuelque a la religión y cambie y vuelva a estudiar y deje su, no sé, adicción o qué sé yo, lo que esté viviendo. ¿Me entiendes? Va a depender de cómo se viva. Insisto, y cómo se vivan las cosas depende de la información que está contenida en la experiencia de vida. ¿Ok? Chicas y chicos, las últimas preguntitas, si es que queda alguna. Muchas gracias a todos por participar. A modo de resumen, me permito entonces recordarles que toda enfermedad, toda manifestación biológica es el propio instinto que tiene nuestro cuerpo de sobrevivir. Y tenemos que entender que ese instinto de sobrevivir entonces se refiere a que me estoy adaptando, ¿ok? Así como cuando ponemos mucho tiempo nuestras manos en el agua y nuestras yemas empiezan a arrugarse, les ha pasado, me imagino, en alguna ocasión, ¿cierto? ¿Ustedes saben por qué pasa eso? No. Pasa para poder tener más agarre. ¿Para qué? Se empiezan a generar estas arruguitas para generar más agarre. Donde estoy en un ambiente acuoso, entonces esas arrugas me permiten tener más agarre, me permiten entonces salir del agua. ¿Se dan cuenta lo mágico de las adaptaciones que genera nuestro cuerpo? Sí, eso es muy mágico. Entonces, toda enfermedad, toda situación que me está pasando en la vida va a ir siempre en razón a la adaptación y la mejor solución que puede estar generando mi cerebro, que comanda todo el conjunto de millones de células, para entonces adaptarnos a la situación que estoy viviendo hoy con la información que ya tengo a través de mi experiencia. Entonces, cada vez que les duele la cabeza, que tengan una enfermedad, por favor, pregúntense para qué. Cuéntenme, no hablaba, pero hablen nomás. Soy Alicia.
desde la biocodificación se puede abordar, por ejemplo, un cáncer que esté avanzado. ¿Es posible revertirlo si la persona logra comprender finalmente esta sincronía o esta adaptación que está haciendo su cerebro y logra revertirlo? A ver, Alicia, yo quiero ser súper cuidadoso con la respuesta, ¿ya? Y como es una macro solución, porque estamos hablando de un cáncer, entonces son varias, ¿ya? Varias cosas a trabajar. Pensemos que tenemos el tiempo y la disponibilidad de poder trabajar todas y cada una de ellas, ¿ya? Ya. Si pudiéramos contar con ese tiempo, pudiéramos trabajar todos y cada uno de los puntos que generaron la solución o la macro solución que viene siendo este cáncer. Aún así, no sabemos si contamos con el tiempo de que nuestro cuerpo, el cuerpo del paciente se vuelva a adaptar a esta nueva información. Perfecto. Entonces, ¿se puede hacer? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Que hay que intentarlo? Evidentemente que hay que intentarlo. Pero hay casos donde quizás ya estemos con el tiempo en contra. Porque lo que sucede con una terapia de biodescodificación, ahora que ustedes ya tienen información para entenderlo de manera perfecta, es que la biodescodificación resignifica. Eso quiere decir que vamos directamente a la situación que provocó el dolor, provocó el síntoma, ¿ya? Por ejemplo, en el caso ahí de la alergia de Verónica, podemos ir a ese minuto del fallecimiento y hacer que ella como niña resignifique esa situación, que la logre vivir no sin dolor, sino que la logre vivir con un mejor bienestar. Pero esa nueva información va a provocar que el cerebro de Verónica tenga que nuevamente adaptarse a una nueva información, que es la segunda etapa. Y no sabemos, en una macro solución como un cáncer grado 3 o 4, no sabemos si disponemos del tiempo y de la energía del cuerpo mismo del paciente para poder hacer nuevamente esta nueva adaptación a una macro adaptación que ya hizo. ¿Me entiende, Alicia? Sí, perfecto. Muchas gracias. No hay de qué, yo feliz de contestarte, porque también me permitiste poner en el tapete un tema que es bastante delicado y que muchos llegan a terapias como la biodescodificación como último salvataje, como última oportunidad, y hay que ser muy cuidadosos con el tema de las expectativas en casos de macro soluciones como la que plantea. Así que te agradezco mucho la pregunta, ¿ya? ¿Alguna última pregunta, chicas y chicos, que tengan por ahí? Mira, yo más Para que mejorar la pregunta, enfermedad, mejor... Escucho, cuéntenme. yo más que una pregunta, le voy a contar una anécdota que me pasó con un cáncer que a mí me detectaron, o sea, con uno de los varios que me han detectado, pero ha sido a tiempo, y esta fue la primera vez. Entonces, yo me asusté harto cuando me lo dijeron, y me asusté más que nada porque mi mamá falleció de ese mismo cáncer que a mí me estaban detectando. Entonces, me asusté mucho. Pero tomé como pero yo creo que fue inconscientemente, como ¿cómo te puedo decir? Como que lo decreté. Yo dije, esto no va a pasar, no va a seguir. Maravilloso. Maravilloso, muy bien. Pero a la vez busqué, aparte que ya me habían dicho que me iban a operar y todo, yo busqué, en ese tiempo no sabía nada de esto, pero busqué una alternativa, por ejemplo, y fui donde una señora que me dijeron que ella ayudaba en este tipo de casos con los almas
de doctores. No sé si hay escuchado alguna ¿Ya? vez. Sí, te entiendo, como los Curitiba, los Como los brasileños, ¿ya? monjes, sí, algo así. Entonces, ella, yo sin decirle, pero ella me dijo, me tienes que dar la hora que te van a operar y, bueno, el día y la hora exacta. Porque en ese momento yo voy a conectarme con ellos para que ayuden en la operación, porque tú estás estaba como empezando ese cáncer en el estómago. Entonces era como Maravilloso, qué linda historia, Beni. Te agradezco que lo hayas compartido y aquí también me da el paso a poder comentar algo que es recontra importante. Muchos doctores nos hablan de la importancia genética, ¿no? De cómo se repiten y hay enfermedades que ya las tienen catalogadas como enfermedades genéticas, que quiere decir que si mi papá o mi mamá lo tuvo, yo tengo una alta probabilidad de tenerlo también. En biodescodificación, donde hablamos solo de información, como lo hizo Beni de manera mágica, intuitiva, vamos a llamarlo como sea, pero ella intuyó y decretó con mucha fortaleza de que no tenía por qué repetir lo mismo que mamá, y eso te hace que hoy día estés viva. Hay muchos de nosotros que nos enfermamos por el mero hecho de ser hijos de. Y ahí la diabetes, porque mi mamá también tiene diabetes, y de ahí también la gordura, es que todos somos gorditos, y de alguna manera tener la enfermedad viene como dentro del paquete con el apellido, ¿ya? O sea, yo tengo tal apellido, entonces obvio que también tengo esto, es como todos somos de pelo lacio, o todos somos de pelo crespo, y también todos somos diabéticos. Entonces, lo que hizo Beni, que se necesita justamente lo que dice Alicia, que se necesita mucha fortaleza, es dejar de ser leales a nuestros ancestros y que no por eso vamos a ser exiliados de la familia por ser distintos, ¿ok? Hay una preguntita por ahí en el chat que donde estaba revisando la pasé por alto, que tiene que ver con el hipotiroidismo. La tiroides es la glándula que regula la gestación del tiempo, la percepción del tiempo, ¿ok? Entonces el hipotiroidismo tiene que ver con la sensación de, o la información contenida, que todo está pasando muy rápido, y donde todo pasa muy rápido, mi cuerpo entonces necesita ralentizar para de alguna manera equilibrar lo que está sucediendo afuera. Tiene que ver con una percepción de que todo está sucediendo muy rápido, ¿ok? Un abrazo a todas y a todos. Me pueden seguir haciendo las preguntas. Ustedes me siguen, yo sé, en las redes sociales, en el mismo chat. Cualquier pregunta que haya quedado ahí en el tintero, voy a estar atento y feliz de estarlas contestando. Próximo viernes, misma hora, también otro interesante tema. Espero que esta vez me pueda acompañar la Paula. Un abrazo, que tengan muy buenas noches. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Un abrazo. Gracias. Bien. Chao, Chao, chao. gracias.